Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana de Celis, soy coordinadora del máster en Medicina Integrativa Trastornos de la Fertilidad y vamos a empezar el webinar que versa sobre, bueno, el título es Más allá de la reproducción asistida, el papel de la medicina tradicional integrativa en los trastornos de la fertilidad. Bien, pues empezamos. La infertilidad afecta aproximadamente a una de cada 6 parejas en edad reproductiva, ¿vale? Estos son datos según la OMS en 2023. Esto significa entre un 48 y unos 180.000 millones de personas en el mundo, ¿vale? En términos clínicos, sabemos que alrededor del 40% de los casos pues corresponden sobre todo a un factor femenino, hay un 30% que es un factor masculino, un 20% que son mixtos y un 10% que permanecen sin explicación, ¿vale? La medicina reproductiva ha avanzado con técnicas como la inducción de la ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, ¿vale? La inyección intracitoplasmática, pero aún así del espermatozoide, pero aún así no siempre se logra el resultado esperado, ¿vale? Y aquí es donde la medicina tradicional china puede aportar una visión complementaria, ayudando a mejorar la regulación interna del organismo, la calidad de vida y en algunos casos los resultados reproductivos, ¿vale? Entonces, la comparativa entre Occidente y Oriente. La medicina occidental se centra en la tecnología, en una estimulación hormonal, en el laboratorio, técnicas de fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, la criopreservación. Es un enfoque basado en la biología celular y molecular. Entonces, la medicina china, en cambio, entiende la fertilidad como un resultado del equilibrio entre la energía vital, el qi, la esencia, el yin, la sangre, que es shue, y el shen, que corresponde a mente y espíritu, ¿vale? Si Occidente trata sobre lo visible, óvulos, espermatozoides, embriones, Oriente trabaja sobre lo funcional e invisible, ¿vale? La regulación de los ciclos, la energía, las emociones. Entonces, el enfoque integrativo busca aprovechar lo mejor de ambos mundos, ¿vale? La potencia tecnológica de la reproducción asistida y la capacidad reguladora y holística de la medicina tradicional china. Entonces, vamos a ver un poquito, para hacer un repaso, entiendo que muchos ya lo conocéis, que es el esquema entre el yin y el yang, ¿vale? Aplicado específicamente a la fertilidad. El yin representa la parte nutritiva y material, es la sangre, fluidos, endometrio, descanso, y el yang es la energía dinámica, ovulación, calor fisiológico, metabolismo, ¿vale? Entonces, un ciclo menstrual saludable refleja un buen equilibrio entre el yin y el yang, ¿vale? Es decir, la fase folicular, la temprana, corresponde al yin, ¿vale? Es el crecimiento folicular, el desarrollo endometrial, ¿vale? Mientras que la ovulación es la máxima interacción entre el yin y el yang. Y luego viene la fase lútea, que corresponde al yang, calor, transformación de folículo en cuerpo lúteo. Entonces, cuando hay exceso de yin, los ciclos se alargan, la ovulación puede no producirse. Y cuando predomina el yang, aparece calor interno, fallo en la implantación, insuficiencia lútea, ¿vale? Entonces, la infertilidad es en términos chinos la pérdida del equilibrio entre el yin y el yang en el eje reproductivo, ¿vale? Entonces, recordemos, ¿vale? Un poco el mapa de los órganos de los Zang Fu en fertilidad. Importante el riñón, que almacena la esencia, o el yin, que es considerada la base de la fertilidad. Y su insuficiencia se puede asociar a la baja reserva ovárica o a la mala calidad espermática. Mientras que el hígado regula la libre circulación del chi y de la sangre. Cuando se estanca, pues puede producir dismenorrea, anovulación o incluso el síndrome de ovario poliquístico.
Luego tenemos el bazo, que transforma los alimentos en el chi y la sangre, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, si hay una debilidad, una insuficiencia de esta esfera, va a haber una generación de un déficit de nutrición para el endometrio. El corazón, que alberga el Shen, y en medicina tradicional china existe un eje corazón-útero que conecta la mente con la capacidad de concebir, pues por ejemplo, pues el estrés, la ansiedad, la tristeza va a afectar a la función uterina. Y por último, el útero, llamado pues el palacio del hijo, ¿vale? Que tiene todo el sentido del mundo, es un órgano extraordinario que conecta a los meridianos del riñón y del hígado, ¿vale? En él se refleja cualquier desarmonía de estos sistemas. Entonces, ahora vamos a ver un poco unos patrones de la medicina tradicional china en comparación a los trastornos occidentales, ¿vale? Podemos correlacionar patologías, ¿vale? Reconocidas pues de la medicina reproductiva como patrones propios desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Entonces, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico se relaciona con la acumulación de flema y humedad junto al estancamiento de chi de hígado, ¿vale? Recordemos que siempre hay que hacer una correcta diferenciación de síndromes, hay que hacer un diagnóstico de la paciente para realmente ver si hay otros síndromes, ¿vale? Si realmente es un síndrome puro, ¿vale? O hay otros matices a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, no, la diferencia que hay también entre la medicina tradicional china y la medicina occidental es que los protocolos se tienen que coger con pinzas en medicina china, ¿vale? Tenemos que tratar al paciente según su diferenciación de síndromes particular, ¿vale? Pero aún así podemos hacer relaciones de patologías con síndromes, ¿vale? Luego tenemos la endometriosis, ¿vale? Que se entiende como estasis de sangre, genera dolor cíclico y hay bueno, todas las estasis, como sabemos, producen dolor, cursan con dolor y en este caso esta estasis de Xue produce una dificultad para la implantación. Y luego tenemos como patología la baja reserva ovárica, que es una deficiencia del yin y del yin del riñón, em, que la esencia que heredamos y que se consume con la edad. Y este puente entre ambas medicinas nos permite hablar de un mismo lenguaje, ¿vale? Con distintos conceptos. Es decir, nos va a ayudar a comunicarnos con el médico, el especialista en medicina occidental, ¿vale? De reproducción asistida, para poder hacer un trabajo sinérgico. Bien, el impacto de la acupuntura sobre la tasa de embarazo clínico, ¿vale? En fecundación in vitro. Aquí he querido compartir algunos estudios clínicos que comparan la tasa del embarazo en fecundación in vitro con y sin acupuntura, ¿vale? Y los resultados son mixtos. En ciertos ensayos, la tasa de embarazo clínico pasa de un 25 a un 30%, de un 25-30 a un 35-40%. Luego la odds ratio, que es de 1,65, ¿qué nos indica esta odds ratio? Pues esto indica que las mujeres que recibieron acupuntura tuvieron una probabilidad 65% mayor de lograr un embarazo clínico comparado con el grupo que no recibió acupuntura, ¿vale? Este es el metaanálisis BMJ 2008. Y luego la revisión del 2019, hay un riesgo relativo, ¿vale? Que fue de 1,21, es decir, la tasa de embarazo clínico fue un 21% más alta en el grupo con acupuntura que el grupo control, ¿vale? Según la revisión de Biomed Central 19. Y luego los estudios recientes del 2025 confirman, hay una confirmación de mejora en la tasa de embarazo clínico y en la tasa de embarazo en curso, ¿vale? O embarazo de evolución, en evolución. Pero la tasa de nacidos vivos aún no es concluyente del todo, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, son los resultados del estudio. Entonces, la probabilidad de que esos porcentajes suban depende mucho de las características de la paciente, de la edad, de la reserva ovárica que tenga y la calidad embrionaria, ¿vale? Entonces,
la evidencia, la evidencia para nacidos vivos es menos consistente, como hemos dicho, y algunos estudios no encuentran una diferencia estadísticamente significativa en esta parte, ¿vale? Pero el efecto sobre el estrés, la ansiedad, el flujo uterino se documenta bastante bien, ¿vale? Lo cual puede mejorar pues, la eficacia percibida, aunque no garantiza el éxito por sí solo, ¿vale? Entonces, el consenso actual es que la acupuntura va a reducir el estrés y la ansiedad, va a mejorar el flujo uterino, que es fundamental, y la experiencia del tratamiento, ¿vale? ¿Qué significa esto? También pues que la paciente va a estar mucho más tranquila y va a recibir en mejores condiciones el tratamiento, ¿vale? Lo que va a influir indirectamente y directamente en los resultados. Es decir, que hay un beneficio clínico existente evidente, pero que a la hora de traducirlo a nacidos vivos no se puede realizar una diferencia estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar este dato hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Como es el curso del parto, cómo ha ido evolucionando el embarazo. Por lo tanto, en este aspecto no se puede analizar tanto este dato. Entonces, tenemos aquí un gráfico también de fecundación in vitro con y sin acupuntura, ¿vale? Los estudios clásicos indican que la fecundación in vitro sola tiene un beneficio, bueno, de un 28%, mientras que la fecundación in vitro más acupuntura, ¿vale? Tiene unos resultados de 38%, ¿vale? De embarazo. Luego, en el metaanálisis, los más recientes, fecundación in vitro sola es un 27% de éxito, fecundación in vitro más acupuntura es un 33% de éxito. Y los promedios estimados pues serían 28% sola, mientras que junto con la acupuntura asciende a un 36% de la tasa de embarazo. Entonces, este gráfico estamos comparando las tasas de embarazo clínico en los tratamientos de fecundación in vitro con y sin acupuntura, como hemos dicho, ¿vale? Y la acupuntura sería como terapia complementaria, ¿vale? Es decir, medicina integrativa. Entonces, el embarazo clínico es el porcentaje de ciclos en los que se confirma ecográficamente que hay un saco gestacional intrauterino, es decir, un embarazo que va más allá de una simple prueba positiva, ¿vale? Entonces, en el eje horizontal vemos tres categorías que representan diferentes niveles de evidencia, ¿vale? Los estudios clásicos, como hemos dicho, que son los primeros ensayos clínicos controlados, que son unos que se publicaron a principios de los años 2000. Hay un metaanálisis reciente, que son revisiones sistemáticas que agrupan varios ensayos para dar una visión global más actual. Y luego tenemos el promedio estimado, ¿vale? Que es un valor de referencia que resumen los resultados globales de estos estudios, ¿vale? Entonces, cada categoría muestra dos barras. La barra azul, que indica la tasa de embarazo clínico con fecundación in vitro sola, que en estos estudios oscila alrededor de un 25 al 30%. La barra verde, que representa la tasa cuando se combina pues, la fecundación in vitro con acupuntura, que en promedio pues, aumenta hasta alrededor del 30 al 40%, dependiendo del tipo de estudio. Y esto, ¿qué nos hace? ¿Qué podemos observar con estos datos? Pues que es una tendencia consistente a favor de la acupuntura, ¿vale? En términos de embarazo clínico. Entonces, los estudios más antiguos, los estudios clásicos, por decirlo de alguna manera, donde la intervención se aplicó justo antes y después de la transferencia embrionaria, el aumento fue mayor, ¿vale? Llegando a un promedio de alrededor de un 38%. Y en los metaanálisis más recientes, el efecto es más moderado, es de alrededor de un 30%, lo que refleja la inclusión de estudios pues, con controles más estrictos, ¿vale? Y métodos más homogéneos. Entonces, el promedio general podemos hablar de un incremento relativo de un 20 a un 40% de las probabilidades de embarazo clínico, que esto es excelente. Entonces,
Es importante aclarar que el incremento se refiere a un embarazo clínico, no necesariamente, como hemos dicho, a nacidos vivos, que, como hemos dicho, hay otros factores a tener en cuenta, ¿vale? La evidencia actual muestra beneficios consistentes, como hemos dicho, en la reducción del estrés, la mejora del flujo sanguíneo uterino, la regulación hormonal, también muy importante, lo cual pues, puede explicar la tendencia observada, ¿vale? La que vemos en estos gráficos. Entonces, sin embargo, los resultados son heterogéneos, ¿vale? Y dependen de factores como el momento en el que se aplica la acupuntura, el número de sesiones, el tipo de puntos utilizados y las características pues, de la propia paciente, ¿vale? Lo que hemos dicho, hay que hacer un diagnóstico completo, una diferenciación de síndromes y aparte hay que tener en cuenta la edad, reserva ovárica y ciclos previos que haya tenido la paciente, ¿vale? Entonces, hay, bueno, las principales sociedades científicas, de hecho, consideran que la acupuntura como terapia complementaria segura puede mejorar la experiencia de las pacientes y no se recomienda como un sustituto completo del tratamiento, pero sí como de manera complementaria integrativa de los mismos, ¿vale? Estas sociedades científicas pues son la ESHRE y la ASRM, ¿vale? Entonces, en resumen, para hacer un poco el cierre de estos datos, la acupuntura, como hemos visto, va a aportar una ventaja clínica a las fases iniciales del tratamiento de la fecundación in vitro, ¿vale? ¿En qué puntos? En el estrés, reducción del estrés y mejora del flujo uterino, ¿vale? Fundamental para una correcta implantación, ¿vale? Entonces, probablemente en la tasa de embarazo clínico también es verdad que necesitaremos más estudios para confirmar un impacto claro de la tasa de nacidos vivos, ¿vale? Que como hemos dicho, aquí hay que tener en cuenta otros factores. Entonces, este tipo de integración es precisamente lo que buscamos promover en la medicina tradicional china, ¿vale? Aplicada a la reproducción asistida. Aquí tenemos una tabla comparativa de acupuntura, fitoterapia, integración, ¿vale? La acupuntura actúa principalmente regulando el sistema nervioso autónomo. Modula aparte el eje del hipotálamo, hipófisis y ovario, ¿vale? Y mejora el flujo uterino, ¿vale? Entonces, la fitoterapia china ofrece fórmulas para tonificar el riñón, movilizar la sangre o transformar la humedad, ¿vale? Y entonces hay estudios que reportan aumento en tasas de embarazo clínico, aunque la calidad de la evidencia es desigual, ¿vale? Y la integración de acupuntura, fitoterapia y reproducción asistida es lo que se denomina pues, el Whole System TCM, que es la tendencia más prometedora, ¿vale? Que de lo que se trata es de que no hay que elegir terapias, sino que lo que hay que hacer es combinarlas, ¿vale? Y el reto está en estandarizar protocolos y garantizar seguridad. Entonces, hay un metaanálisis para profundizar un poquito en lo que sería una patología concreta, que es el síndrome del ovario poliquístico, ¿vale? Entonces, en este metaanálisis, la acupuntura muestra unos resultados sólidos en varios metaanálisis. Yo os pongo aquí todas las referencias, ¿vale? Que podéis consultar, pero básicamente lo que dicen este metaanálisis es que mejora la tasa de ovulación, ¿vale? En el síndrome de ovario poliquístico, la acupuntura, aumenta la regularidad menstrual, reduce la resistencia a la insulina y a marcadores androgénicos y luego también hay algunos ensayos que comparan la acupuntura con el letrozol, ¿vale? Entonces muestran que hay unos resultados similares en la inducción de ovulación, aunque la acupuntura pues, aporta además una reducción de la ansiedad, como hemos dicho, y del dolor, ¿vale? Que ahí pues tenemos que tener en cuenta un poco la éstasis de Shuey que comentábamos también, ¿vale? Entonces, la calidad o el bloqueo, ¿vale? Tanto la éstasis como el bloqueo pueden cursar con dolor. Entonces, la calidad de la metodología, como sabemos, es variable, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos tratar
a todas las pacientes igual y en los estudios se requieren unos protocolos más estrictos, ¿vale? Pero la evidencia apunta a que la acupuntura pues, es una herramienta útil y sobre todo como un complemento a la inducción farmacológica, ¿vale? Por lo tanto, a nivel del mapa mundial, el uso de la medicina tradicional china es creciente, ¿vale? En China, pues la medicina tradicional china está integrada, ¿vale? Se integra de manera rutinaria en los hospitales de reproducción asistida. ¿Qué vemos en Estados Unidos y en Europa? Pues que cada vez hay más clínicas que ofrecen acupuntura y fitoterapia como tratamiento coadyuvante cuando aún sin protocolos unificados, pues tienen ese acercamiento a la medicina integrativa, por lo tanto, la utilizan. Y en Latinoamérica estamos en un momento de crecimiento, y hay un interés creciente, donde hay una gran oportunidad para formar profesionales capacitados de la medicina integrativa. Entonces, la tendencia en definitiva global es creciente, apunta a un aumento de la medicina tradicional china aplicada a la fertilidad de manera integrativa y con una mayor demanda pues, de profesionales con estos conocimientos, ¿vale? Lo ideal es, de hecho, conocer ambos lenguajes, la medicina occidental y la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque para poder entender en qué fase, en qué tratamiento está nuestra paciente, tenemos que entender la farmacología, el diagnóstico propio de la medicina occidental y ver de qué manera podemos integrar nuestra terapia, ¿vale? Y tener en cuenta pues, que no hayan, de hecho, por ejemplo, interacciones entre fármacos y fórmulas de fitoterapia, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante formarse correctamente y tener los conocimientos de ambos mundos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que buscamos? Pues es una medicina integradora, como hemos dicho, ¿vale? La precisión diagnóstica y la tecnología propia de la reproducción asistida occidental y la capacidad reguladora, incluso preventiva y holística, de la medicina tradicional china, ¿vale? Entonces, el resultado de esta unión, de esta integración, es una práctica clínica pues, más completa donde no se excluye, sino que se complementan, ¿vale? Es decir, la ciencia y la tradición al servicio de la fertilidad. Eso sería lo ideal, ¿vale? Entonces, para obtener esos conocimientos, para poderlos ampliar y poder realmente em, ser práctico de una medicina integrativa con el conocimiento de los trastornos de la fertilidad, ofrecemos este máster. Es un máster en medicina integrativa trastornos de la fertilidad. ¿Y cómo se alcanzan todos los conocimientos necesarios? Bueno, pues con una serie de un programa académico que evidentemente tiene diversas asignaturas, tanto más científicas y propias de la medicina occidental como de la medicina tradicional china, ¿vale? Tenemos la búsqueda bibliográfica y la lectura crítica, que esto es fundamental para leer y encontrar pues, referencias como las que hemos visto ahora en este webinar. Se aprende pues, a realizar búsquedas de información, efectuar lecturas críticas de los artículos que encontréis, ¿vale? Y de esta manera os permite como profesionales pues, estar siempre al día de los avances de la medicina tradicional china. Luego, la introducción a los clásicos es fundamental para volver a releer los clásicos de la medicina tradicional china, cómo se pueden aplicar en la actualidad y se aprende pues, las teorías en las que se fundamenta la medicina tradicional china, ¿vale? Que siguen siendo vigentes, ¿vale? Y que de hecho es necesario conocerlas para poder actuar con mucha mayor eficacia en la práctica clínica. Luego están los fundamentos de farmacología, fundamental para adquirir los conocimientos básicos sobre los fármacos pues, más habituales empleados en la medicina convencional y para poder actuar de manera integrativa al respecto. La prescripción en medicina tradicional china es la asignatura propia en la que se estudian los fundamentos de fitoterapia china y las principales fórmulas empleadas en los trastornos de la fertilidad.
Luego ya entramos en la parte más de ginecología, que son los fundamentos de ginecología, tanto de la medicina occidental como los de la medicina tradicional china, ¿vale? Se adquieren pues, los conocimientos básicos pues, en occidental, pues anatomía, hormonas, el ciclo menstrual, la historia clínica y la exploración en ginecología. Y en medicina tradicional china pues estudia más bien la fisiopatología obstétrica, perdón, y la ginecología en medicina occidental e integrativa y la etiología y la patogénesis, ¿vale? Aplicando diagnóstico, diferenciación de síndromes y tratamientos desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Y luego ya se entran a los trastornos, ¿vale? Tanto de la ginecología occidental, que se analizan pues, las primeras causas y tratamientos de los trastornos de la fertilidad, ¿vale? De la medicina convencional. Y luego la medicina, la ginecología en medicina tradicional china, en la que se adquieren las competencias pues, fundamentales para poder conocer las causas y tratamientos de la medicina que aporta la medicina tradicional china como una terapia única o como tratamiento coadyuvante a los trastornos de la fertilidad, ¿vale? Tanto con acupuntura como con prescripción. Se aprenden pues, combinaciones y fórmulas herbales chinas, las más efectivas, dependiendo del síndrome, así como combinaciones de puntos de acupuntura para potenciar la fertilidad femenina y complementarla, evidentemente, en los trastornos médicos actuales, ¿vale? Y en los tratamientos que se realizan. Y consideramos fundamental tener conocimiento de la parte psicológica de las pacientes, ¿vale? Es importante, consideramos que es importante conocer tener unos conocimientos básicos sobre qué efecto psicológico puede tener sobre la pareja, sobre la mujer, el trastorno de la fertilidad, qué tratamientos son más habituales que puedan estar tomando durante estos procesos para poder acompañar y para poder entender también cómo se encuentra la paciente emocionalmente, ¿vale? En ese momento. Y evidentemente pues hay que realizar un trabajo de final de curso, de final de máster, en la que se integran todos los conocimientos adquiridos para pues, realmente poner en práctica los conocimientos de la medicina china integrativa y si realmente se han asimilado correctamente y de hecho poneros a prueba, ¿no? Pues, aplicar ya en un trabajo completo todos los conocimientos que habéis estudiado. Entonces, ¿a quién va dirigido estos estudios? Profesionales de la medicina tradicional china, estudiantes del último año. Es importante tener conocimientos de medicina tradicional china para iniciar el máster porque se empieza con unos conocimientos pues, altos, ¿vale? Por lo tanto, tienen que ser profesionales, estudiantes de último año de los centros especializados y acreditados. Pueden ser también profesionales con estudios de acupuntura que el programa académico haya sido validado y acreditado por la Fundación. Y bueno, la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria Integrativa, ¿vale? Nuestra fundación. Y acupuntores universitarios del área de la salud, ¿vale? Por lo tanto, los conocimientos básicos de la medicina tradicional china tienen que estar asimilados. Entonces, ¿cuál es la metodología que tiene este máster? ¿Vale? Y el sistema de evaluación. Esto siempre interesa mucho. Es una formación online, 100% online. Tiene una duración de 2 meses y la evaluación es continua, ¿vale? Hay actividades de autoaprendizaje, colaborativas, hay un feedback permanente y es importante que se vayan realizando ejercicios de autoevaluación, ¿vale? La constancia es muy importante en este máster porque hay momentos en los que se solapan algunas asignaturas y hay que estar al día, ¿vale? Entonces hay que estar al día en los ejercicios que propone el profesor y de esta manera se aprovecha mucho más los conocimientos pues, de los docentes expertos en la materia y aparte de esta manera garantizamos que todos vayamos avanzando en la misma línea. Luego también se facilitan clases magistrales diferidas por videoconferencia, en directo también.
Y en el caso de que interese y haya un grupo interesante para realizar un stage, pues también se puede ofrecer este stage en China o en Cuba. Entonces, la titulación que se obtiene es una doble titulación. Hay un título propio de máster de medicina china integrativa en trastornos de la fertilidad, que está emitido por la Universidad de Medicina Tradicional China de Yunnan, en colaboración con la Universidad Europea del Atlántico. Y luego, en determinados países de Latinoamérica, pues se obtiene la doble titulación concebida por la universidad colaboradora del país. ¿Vale? Entonces, actualmente yo sé que hay becas disponibles, por lo que podéis consultar al asesor que tenemos para obtener más información, ¿vale? Que es este email que os sale aquí. Y bueno, os ponéis en contacto y os podrá informar mejor en relación a las becas que hay y, bueno, el tema de la matriculación, fechas de inicio y todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por asistir, por vuestra atención y vuestro tiempo. Y bueno, espero veros pronto. Gracias y hasta pronto. Chao.